Y también está muy documentado en la siguiente investigación que le voy a dar, que es el proyecto Arcoíris o precisamente el proyecto Filadelfia. Se buscaba por parte de la Marina de Estados Unidos buscar una técnica para poder desaparecer, camuflajear los barcos precisamente para que no fueran detectados por radares en medio de la guerra. Pero cuando se desarrolló el experimento, cuya base tenían a Einstein y todos los principios y las bobinas de Tesla, vaya lo que sucedió. Tan impresionante es que quedó marcado en la historia y además se suspendió por siempre ese tipo de experimentación. Así es que vamos a adentrarnos también a esta investigación. Acompáñeme y vamos paso a paso para irlo entendiendo. ¿Qué le parece? Vamos adelante. En el año de 1943, el experimento Filadelfia, o también conocido como el Proyecto Arcoíris, era parte de un código secreto del gobierno de los Estados Unidos, cuyo objetivo era probar las teorías del campo unificado propuestas por Alberto Einstein, y que podrían llevar al dominio de la invisibilidad y a la manipulación del espacio y el tiempo. El viernes 13 de agosto de 1943, en el puerto de Filadelfia, Pensilvania, el destructor USS Eldridge de la Marina de los Estados Unidos zarpa de este puerto para participar en un experimento secreto sin precedente, lograr la invisibilidad en los radares. De acuerdo a las narraciones de Carlos Allende, un testigo presencial a bordo del Furuchet, embarcación que acompañó al USS Eldridge, los fenómenos presenciados al momento del experimento rebasaron por mucho cualquier cuento de ciencia ficción. Al momento de dar la orden de encender los generadores, la realidad empezó a cambiar. En ese momento, alrededor del crucero, comenzó a fluir una gran fuerza singular, dibujando un campo de energía perfectamente visible, que giraba de manera mágica alrededor de la nave. Gradualmente, el aire que rodeaba el barco se volvía un poco más oscuro que el resto de la atmósfera. A los pocos minutos, se levantó del agua una bruma verdosa, similar a una nube muy tenue. Después de un instante, y de una manera intempestiva, el barco desapareció completamente, creando una gran sacudida a su alrededor. Como usted puede ver, el caso lo estamos llevando de manera metódica y secuencial como tal, y se realizó. Este experimento militar es histórico y fue una realidad. Aquí hago una pausa porque quiero, con este paréntesis, narrarle algo que no cualquier gente sabe. Está fuera incluso de los reportes militares, y se trata de lo siguiente. Cuando el barco desaparece, hay dos cosas muy interesantes que suceden. Dos tripulantes, por temor, se avientan al mar. Esos tripulantes aparecieron años después en el tiempo, o sea, en el futuro. Pero otros dos que iban cerca de la proa, ellos curiosamente reportan que cuando desaparecen, aparecen otra vez en el mar, pero ven una realidad diferente. Ven una especie como de isla flotante gigante. Es más, decían que más que una ciudad completa, edificios y todo eso, que era completamente urbanizada, pero increíblemente moderna. Ellos dicen que bajaron del navío y que visitaron la ciudad. Y que esa ciudad la ubicaban en el año 2700. Narra uno de ellos, porque el otro cayó para siempre. Y este que habló lo narra con detalle. De hecho, comenta que en esa ciudad le afirman que la humanidad ha pasado por muchas etapas de conflictos y de sacrificios y de reajustes. Y que estas ciudades realmente suman a la mejor población del mundo, con organizaciones diferentes y condiciones distintas. Posteriormente, ellos, los de estas ciudades, son los que ayudan a regresar al navío nuevamente a su tiempo. Y es cuando reaparece. ¿Será cierta esta historia? No lo sé, pero sí es una narrativa hecha por uno de los tripulantes, uno de los marines, que estuvo ahí precisamente en la cubierta. Continuemos con la investigación. Sin embargo, en la superficie marina podía verse claramente la marca de su peso al desplazarse en el agua. Antes de que se esfumara del todo, pudo observarse cómo dos marineros que estaban en estribor se desintegraban por completo. Todo el fenómeno comenzó con un desagradable zumbido que fue aumentando de volumen hasta convertirse en insoportable, culminando en una violenta explosión. Al apagar los generadores, se dio pie a la materialización del crucero desde popa a la proa. Al ser nuevamente visible, el espectáculo fue terrible, dantesco. Había hombres en cubierta que sufrían fuertes convulsiones, otros habían desaparecido y nunca más se volvió a saber de ellos, y algunos cuerpos quedaron incrustados horriblemente en la estructura del barco.
El USS Eldridge desapareció 20 minutos, sin embargo, hay claras evidencias confirmadas que fue visto en ese momento en el puerto de Norfolk, Virginia, a 641 kilómetros del lugar de su desaparición. La Marina niega rotundamente este experimento. Sin embargo, el barco existe. Sus cartas de navegación y bitácora están perdidas. Curiosamente, el Instituto Naval Norteamericano no conserva fotografías en sus archivos del Eldridge. Los tripulantes del barco se esfumaron y todo lo relacionado con el proyecto Arco Iris o el experimento Filadelfia simple y sencillamente desapareció sin ninguna explicación. Sin duda, ese día 13 de agosto de 1943, la ciencia dio un gran paso con el proyecto Arco Iris, pero temerosa por las terribles consecuencias creadas, decidió ocultarlo por completo a los ojos de la humanidad. Aún seguimos conmovidos por los resultados de este experimento. Personas incrustadas en la misma nave, en las paredes, en el mismo piso del barco. Eso era impresionante. Realmente nos metimos a un medio de transporte o un medio físico o manipulación física del espacio y el tiempo que aún no conocemos bien y no dominamos. Las consecuencias fueron trágicas. Por eso no se ha repetido el experimento, porque no tenemos los parámetros de control. Sin embargo, ya hay nuevos avances, sobre todo en la reducción de masa inercial, que son campos magnéticos muy especializados, que parece ser que son de ingeniería en reversa de objetos precisamente encontrados, o más bien rescatados por accidente. Objetos no identificados que fueron rescatados por accidentes. Así es que seguiremos esta investigación porque hay mucho de qué hablar y mucho de qué sacar. Hay otros casos muy interesantes sobre ese tema y se los voy a ir presentando. Si usted me permite, vamos a un corte, no se aparte, porque lo que viene también es sensacional. Así es que no se aparte. Regresamos.